Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Bueno, como dijo mi hermano Mengíbar, venimos representando a El Salvador. Caímos en el aeropuerto como a las 6 de la tarde. Bueno, pues estaba durmiendo, los desperté. Bueno, le damos gracias primeramente al Señor por esta no merecida oportunidad, porque no somos merecedores, pero en su infinita misericordia Dios nos permite traer su palabra. Le doy gracias a mi hermano Mengíbar, a mi hermana Rosita, a mis hermanos pastores, por poner a confianza en mí. Amén. Y bueno, primeramente gracias a Dios. Les pido que estemos en pie. Vamos a leer en Hechos 9 del 1 al 3. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. ¿Los tiene, hermano? Amén. Amén. Saulo, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que va para el cielo dice: Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aleluya. Vamos a tener palabras de oración. Amantísimo buen Dios, te doy gracias, Padre Santo, aleluya, por un día más, Padre Santo, que tú permites, Señor amado, poder estar en tu casa, Señor amado, con el único propósito, Señor, de alabar, de exaltar tu santo y bendito nombre, Señor. Oh Padre Santo, mira, Señor amado, puedes poner tu palabra, Señor, la puedes poner conforme tú me la has dado, Señor amado. Te pido, Padre, que tú seas hablando a través de mí, Señor. Oh Padre, si hoy una palabra, Padre, que venga de mí, Señor amado, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú, Padre Santo, seas desechándola, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido, Padre. Úsame, Padre, con el único propósito, Señor, de traer palabra a tu pueblo, Señor amado, aleluya. Oh Padre, que tú seas hablando, Padre Santo, y no yo, Padre. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, vamos a hablar de Saulo de Tarso. Amén. El tema que le he puesto es un camino, dos direcciones. Aleluya. Aleluya. Como podemos ver, un camino es una muy buena imagen de lo que es el cristianismo. Y con este camino solo puede ser dos cosas: o va por la dirección correcta o va por el camino contrario. Amén. Como podemos ver en Juan 14, del 5 al 6, dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Como podemos ver, hay un solo camino. Y es el camino que todo cristiano tiene que recorrer con rectitud. Porque Felipe tenía que preguntarle al Señor Jesucristo cuál era el camino. Nosotros, ¿a quién le vamos a preguntar? Pero el Señor nos ha dejado la palabra, que aquí escudriñamos y aquí nos enseña lo que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Aleluya. En Mateo 12:30 también podemos ver, amén,
Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, que se va por la dirección correcta hacia Dios, por este camino que es Jesús, o en la dirección contraria. Ahora yo pregunto, ¿en qué camino estamos caminando? ¿En el camino de la luz o en el camino de tiniebla? Santo Jesús. Amén, porque como sabemos solo hay dos caminos. El camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la perdición. Amén. Santo. Aleluya. Porque eso era lo que estaba haciendo Saulo. Estaba yendo a la dirección contraria. Porque como sabemos, Saulo iba hacia Damasco persiguiendo a los cristianos. Bien. ¿Quién es Dios? Número uno. Dios es una luz que desciende del cielo y que viene hacia nosotros. Y no nosotros vamos hacia ella. Aleluya. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Número dos. ¿Quién soy yo? Yo soy Saulo. Alguien que creía que estaba en lo correcto antes de que viniera a mí la luz, Santo. Aleluya. que es Cristo Jesús. Santo. Aleluya. Pero que no era así. Alguien sabio en mi propia opinión y en mi propia prudencia. Santo. Alguien honesto, porque perseguía aquello que no creía que debía perseguir, pero equivocadamente, porque eso creía antes de que viniera a mí la luz, porque yo pensaba que estaba en el camino correcto, Aleluya. pero estaba equivocado. Santo Jesús. Amén. Estaba en el camino contrario, estaba en un camino de perdición. Pero bueno y misericordioso es Dios, que descendió esa luz a mi vida, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Bien, vemos en el capítulo 1 de Hechos, capítulo 9, versículo 1 de Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Bien, vimos que Saulo fue el primer encargado de la muerte de un cristiano. También fue el encargado de la primera gran persecución que obligó a los cristianos de Jerusalén a salir por todo el territorio, escapando del odio religioso de Saulo. Aleluya. Porque sabemos que Saulo era israelita de pura cepa, como dice, no sé de qué país que dice. Puerto Rico. Gracias, hermano. Y como sabemos, Saulo estudió, y Saulo fue un rabino. Un rabino es alguien que conoce la Biblia, como dicen, de pasta a pasta. Saulo sabía la Biblia, creía en Dios, pero no conocía a Dios, Aleluya. porque no cumplía los mandamientos de Dios, Aleluya. porque él perseguía a los cristianos. Santo. Amén. Poderoso eres Dios. Poderoso Aleluya. Dios. Pues bien, todavía está con este espíritu. En este versículo 1 podemos ver que todavía respira amenazas de muerte contra los discípulos. Y con esa intención fue con la que se presentó delante del sumo sacerdote. Ahora bien, respirar es lo que nos da la vida. Pues si no respiramos, nos morimos. Y lo que alimentaba a la vida de Saulo era este odio hacia los cristianos.
Su vida consistía en esto, que respiraba amenazas y muerte. A veces pensamos, cuando vemos a alguien en la calle, tirado, drogadicto, borracho, mal aliento, que a él no ha venido la luz, que es Cristo Jesús. De una u otra manera pensamos, ¿cómo esa persona va a aceptar al Señor? Pero que no se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado a nosotros. Porque no somos nosotros que fuimos a Él, sino que Él vino a nosotros y extendió su mano y nos sacó de donde nosotros estábamos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que Dios nos sacó a nosotros, y a nosotros nos toca llevar a la palabra, y el Espíritu Santo es quien hace la obra. Amén. Sí, porque nosotros no podemos convencer al ser humano. Quien lo hace es el Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablar del Evangelio, y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Amén. Este versículo nos revela algo importante, y es que hay esperanza para todos. Por eso debemos predicar todos, aunque solo Dios que decida sobre quién descenderá la luz del cielo. Aleluya. No porque, como nos dice Pablo mismo en Romanos 9:16. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios, Te adoramos, aleluya. Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Santo Dios. Así dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aleluya. Poderoso Dios. Así es, hermano. Dios es el que tiene misericordia, y Él es el que extiende su mano y nos saca de donde nosotros estamos y nos trae a ver esa luz admirable que es Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Podemos ver también el capítulo 2, en Hechos 9, 2, donde dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El cristianismo no es obligación. Esto no se hace por obligación, ni siquiera es una forma de pensar. El cristianismo es un camino por el cual hay que transitar conforme a la palabra de Dios. Y si te quedas viendo como otros caminan en un verdadero camino, y tú no caminas conforme a la palabra de Dios y a sus mandamientos, pues simplemente no estás caminando en el verdadero camino, que es Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Porque hay veces que nos torcemos y decimos, por aquí voy bien. Pero Dios dice, no, por ahí no vas bien, Santo. por ahí vas mal. Es que a veces somos, con todo respeto y por decirlo así, somos tan tercos que agarramos el camino contrario a lo que es Cristo Jesús. Aleluya. Se nos hace más fácil caminar por el camino ancho que caminar por el camino angosto. ¿Por qué? Porque por el camino angosto usted tiene que caminar conforme a la palabra del Señor, y por el camino ancho usted camina como usted quiera. Aleluya. Amén. Y entonces, por eso hay veces que preferimos regresar, si somos cristianos, preferimos regresar al mundo, porque se nos hace más fácil Santo. andar en el mundo que andar en las cosas de Dios. Aleluya. Pero al fin de la carrera, ¿qué pasa? Perdemos. Morimos. Si Cristo
aún no ha venido, morimos, ¿a dónde vamos? Aleluya. Santo. Amén. Aleluya. Hay veces que nos parece bonito, el camino ancho se nos parece que es bonito, pero nos lleva a la perdición. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. La palabra camino implica progreso y además este camino hay que caminarlo con obediencia, con un estilo de vida determinado, recto, un estilo de vida temeroso a Dios. No va a ser al pastor, no va a ser ni a los líderes, sino a Dios. Aleluya. Amén. Poderoso Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice: ancho es el camino que lleva a la perdición, mas angosto el que lleva a la vida eterna. Así que yo pregunto esta noche, ¿por cuál camino estamos caminando? ¿Por el camino que caminó Saulo o por el camino que anduvo Pablo? Amén. Aleluya. Porque Saulo, antes que la luz viniera a él, iba por un camino contrario a Jesús. Pero después que la luz vino a él, vemos que Pablo caminó por el camino hacia Jesús. Aleluya. Aleluya, poderoso Dios. Mi alma te alaba. Vemos en Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Resulta que Saulo está en un camino, pero un camino diferente a Jesús. De hecho, es un camino que iba contra Jesús. Iba contra Jesús porque precisamente iba a Damasco a perseguir a los discípulos de Jesús. Santo. Él no iba siguiendo a Jesús, sino que todo lo contrario. ¿Y qué pasa? Pues que es Dios quien se le aparece. Porque como miremos aquí, nunca somos nosotros que buscamos a Dios. Amén. Aleluya. Es Él siempre. Es Él que siempre se presenta a nuestras vidas y en forma de luz. Una luz que nos descubre algo que antes no veíamos. Porque podemos ver, desde Génesis 3 descubrimos que es Dios quien siempre va detrás del ser humano para restaurarle. Santo. Y no es al revés, porque a veces decimos, cuando busqué a Dios, y no tiene que ser así. Santo. Es cuando Dios vino a mí, cuando Dios vino a nosotros. En Génesis 3 vemos que Dios iba tras Adán y Eva, y no era para regañarlos, sino para restaurarlos. Santo. Aleluya, poderoso Dios. Santo. Pero ellos como habían pecado, estaban desnudos, ellos se escondieron para que no vieran sus vergüenzas. Aleluya. Y Dios llamándoles y proveyéndoles para que tapasen sus vergüenzas. Así que desde ahí, pasando por este capítulo 9 de Hechos, Dios llamando a Saulo hasta el día de hoy, siempre ha sido igual. Es Dios quien desciende al ser humano como una luz del cielo, como nos dice Pablo en Romanos 3:11. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios, Vive aleluya. Dios, aleluya. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así es. Nosotros no podemos a entender los propósitos del Señor. Aleluya, santo. Amén. Aleluya. Y nosotros no hemos venido
a los pies del Señor por nuestra propia voluntad, es porque Dios, En su misericordia. Él es misericordioso y Él ha extendido esa luz sobre nosotros y Él ha extendido su mano para sacarnos y darnos vida y una vida diferente a la que antes vivíamos. Aleluya. Amén. No hay nadie quien entienda a Dios si no llega a la luz del cielo. No te puedes entender y tampoco no hay nadie quien busque a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay quien busque a Dios por su propia iniciativa. Por eso es necesario que descienda la luz del cielo. Así que es gracias a Dios que tenemos esperanza. Porque si dependiera de nosotros, nunca tomaríamos la iniciativa. Aleluya. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos esperanza. Esperanza es lo que tenemos mientras estemos vivos. Y eso es lo que no existe en el infierno. Gloria. Porque podemos ver que si morimos sin Cristo, ya no hay, como dicen, ya no hay vuelta de hoja. Santo. Aleluya. Amén. Aleluya. Porque allá, el que muere sin Cristo, allá está un lago de fuego que arde día y noche. Y ahí vamos a ir si andamos caminando torcidos, como esos palos que están medio torciditos. No creo que para el cielo, no creo que vayan. Amén. Vive Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. No me vayas a enojar conmigo, enójate con Dios, porque es el que me dio la palabra. Amén. Gloria, aleluya. Poderoso Dios. Santo. Así es que esperanza de que mañana tu vida cambia y se transforma, te morirías. Eso es lo que hace mucha gente. Aquí todavía tenemos esperanza, pero la verdadera esperanza consiste en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Bueno Dios. es Dios. Gloria a Dios. Bueno, concluyo con esto. Vemos que Saulo, de ser un perseguidor, pasó a ser un predicador, Aleluya. un misionero, y él llevó la palabra del Señor a varias ciudades, reyes y sacerdotes, Vive Dios. Aleluya. y a los gentiles también. Santo eres. Y a eso el Señor nos ha llamado a nosotros. Con ese propósito descendió sobre nosotros la luz sobre nuestras vidas, para que nosotros seamos como Saulo, no seamos como Saulo, perdón, perseguidores de Jesús, sino para llevar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Como dice una alabanza, Santo eres, Señor. ¿cómo oirán si nadie les predica? Sí, porque hay veces que queremos que la gente venga a la iglesia, pero no le hablamos de la palabra. Santo Jesús. Para que la gente venga, la gente de afuera venga a la iglesia, tenemos que nosotros hablarles de la palabra. Amén. Decirles que hay un Cristo que murió por ellos, así como por nosotros, y que solo en Cristo podemos encontrar vida eterna. Amén. Bueno, hasta aquí ha sido mi parte. Gloria a Dios. El Señor les bendiga.